17 y recibimos con gran satisfacción aquí en Diálogo de Fe de RPP a Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, encargado de la pastoral. Cuando la Iglesia habla de pastoral, se está refiriendo a una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos: yo os haré pastores de almas, es decir, la persona que se ocupa de que esas almas se encaminen lo mejor posible, es decir, hacia su plenitud, que para el Evangelio es la plenitud del amor a Dios y del amor a los hermanos. La Arquidiócesis de Lima ha elaborado un plan pastoral a cargo su ejecución de Monseñor Guillermo Elías, y yo quisiera que nos explique los lineamientos de este plan pastoral que pasa por las familias, que pasa por las parroquias, que pasa por la asistencia en materia de salud y que pasa sobre todo por la presencia ante los jóvenes, que son los que más necesitan hacerse una imagen de la vida humana y de la sociedad que no esté condicionada por la presión publicitaria, por los videojuegos, por el lenguaje de los patios en las escuelas. Monseñor Elías, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Cuéntenos, por favor, cuál es esta responsabilidad que usted tiene a cargo de la pastoral en la Arquidiócesis de Lima. Buenos días, Fernando, buenos días a todos los que están comunicados con nosotros en este momento. En cuanto al plan pastoral, en ese espíritu sinodal que nos ha propuesto el Santo Padre, desde hace 1 año y medio, con nuestro arzobispo, pensamos que era importante, reconociendo todo lo bueno que se había hecho anteriormente, asumir la responsabilidad de encaminar un proyecto orgánico, un proyecto lento, progresivo y global que pudiera ayudarnos a ir respondiendo a eso que el Papa nos ha propuesto, una iglesia en salida. Sabemos que nuestras parroquias tienen mucha participación, pero cuando miramos y sabemos no solo el número, sino de la participación, no supera el 5% de la población de cada parroquia. Entonces era necesario organizar un plan que pudiera dinamizar toda la actividad y que la parroquia saliera hacia el barrio, hacia el pueblo santo de Dios. Y entonces hemos organizado este plan con un equipo a nivel de la arquidiócesis. En la primera parte del plan escuchamos, como el Papa nos ha propuesto, al pueblo de Dios a través de las parroquias, cómo se sentían, cómo percibían al presbítero, cómo estaban desarrollando esa tarea. Luego tuvimos la necesidad de revisar nuestros marcos de referencia y tuvimos meses de formación a partir de un lema que era discípulos misioneros en salida. Ahora estamos en la etapa de la organización. Cada parroquia está creando, además del consejo parroquial, un equipo de pastoral para suscitar esa energía de gracia que va a implicar organizar todas las fuerzas que tiene la parroquia, la pastoral juvenil, la pastoral familiar, la pastoral social, que es tan importante después de la pandemia, el clero también. Yo tengo la alegría de acompañar a los presbíteros acá en la arquidiócesis y estamos también... los sacerdotes que no son de congregaciones, ¿no? Sí, pero la vicaría del clero... diocesano. Exactamente, pero la vicaría del clero también va a suscitar y suscita una convocatoria a todos los sacerdotes, porque hay muchísimas parroquias que son párrocos con misión arquidiocesana, pero religiosos. ¿Cuántas parroquias hay en la Arquidiócesis de Lima? Mira, 147 más o menos 147 parroquias, de las cuales yo tengo 39 parroquias que acompañar, ¿no? Ya, de acuerdo. Y cuando dice parroquias estamos hablando naturalmente de la liturgia, sobre todo la misa, pero también los sacramentos como la confesión, que requiere una actividad todos los días de la semana, el bautismo, matrimonios, y para bautismo y matrimonio se requiere cada vez más seguir un
cierto cursillo de orientación. Ya no se casa uno como antes, ya no se bautiza a los niños como antes. Hay que mostrar un interés real por saber lo que uno está haciendo. Sí, en general, lo que vendría a ser los sacramentos de la iniciación cristiana. Justamente estamos a fines del mes de julio organizando un simposio catequético, donde queremos revisar toda la catequesis que hemos ido haciendo. A propuesta de la Iglesia en América Latina y en el mundo, hay un nuevo directorio catequético para la iniciación cristiana. Entonces se trata de reformular la forma de acompañar el proceso de la iniciación en el bautismo, luego la Eucaristía, luego la confirmación, luego el matrimonio. Entonces vamos a tener 3 días con los sacerdotes, con las religiosas, con los catequistas, para poder replantear la manera como estamos viviendo la sacramentalidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la pastoral, porque no se puede quedar limitada a solo lo sacramental. Reciben, pero luego de esas 200 niños que recibieron la Eucaristía, ¿cuántas familias de esos 200 niños forman parte de la comunidad? Ahora, todo esto es un trabajo que no se ve mucho, que no tiene notoriedad, que no sale en los periódicos, pero que actúa profundamente en las bases de la sociedad, porque en el fondo de lo que se trata, si es que he comprendido bien, es transmitir los valores del Evangelio. Totalmente. Que los mismos que han tenido vigencia durante 2000 años en nuestras sociedades occidentales y que entran en colisión con el consumismo, con una vida definida con mucha frivolidad, regida exclusivamente por los intereses egoístas, con frecuencia materiales, y que significan cultivar una idea de la responsabilidad colectiva frente a nuestra comunidad. ¿Es fácil hacer eso con los jóvenes de hoy? No, no solo con los jóvenes. En general, por eso es el gran esfuerzo que el Papa Francisco ha propuesto. Esta sinodalidad implica revisarlo todo. Sinodalidad quiere decir reunión entre obispos para que la Iglesia no decida todo desde arriba, sino que hay un diálogo común total, exactamente, en el que aparezcan maneras de actuar, ¿no? La sinodalidad no solamente es un mecanismo, un instrumento, es una manera de ser. Entonces la Iglesia tiene desde el origen ese estilo sinodal. Y hoy el Papa quiere plantear, frente a un mundo en el que estamos, un mundo con una locura que después de la pandemia, una guerra. Sí. Imagínate, terrible, una guerra. Terrible, sí. Entonces, frente a esta realidad, la Iglesia responde a una necesidad de escucha, de tocar las bases de la fe, de comprometer al laico, que es más del 90%. 97% de la población católica son laicos. Claro. Entonces también tienen están ordenados, exactamente, tienen una palabra, tienen muchísimo que hacer, y eso es lo que nosotros, a la luz de la propuesta del Santo Padre en la Arquidiócesis de Lima, bajo la dirección de nuestro arzobispo, Monseñor Carlos, estamos intentando hacer. Y creo que los frutos lentos se van a ir notando a lo largo del tiempo. Me parece que es una noticia excelente que nos promete a usted que hay frutos lentos que se van a ir notando como consecuencia de este trabajo pastoral, es decir, apertura de las almas a valores distintos que los que el consumismo y el materialismo de nuestra sociedad nos predisponen a creer como la referencia única y universal. Vamos a hacer una pausa, si me permite, Monseñor Guillermo Elías, después de la cual escucharemos al Papa hablando en el Vaticano esta semana y nos hará sus comentarios de la misma manera que sobre el pasaje del Evangelio que mañana usted leerá en la misa que se celebra en la Catedral a las 11 y que comentará en la homilía correspondiente. El Papa que está hablando el día miércoles 25 de mayo, es el Día Nacional Argentino, así que aprovechó para saludar a sus compatriotas de origen. El Papa ha hecho el sacrificio de nunca regresar a Argentina. Él fue elegido, parece que fue con una maletita para votar en el cónclave y se quedó y no ha vuelto a ver a su familia, se ha desprendido de toda su realidad para poder ejercer su rol desde Roma.
En fin, pero nos ha hablado ahí de un pasaje del Antiguo Testamento, Sí. con esa frase terrible, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es como correr tras el viento. Hay muchas vidas así, Monseñor Elías. Sí, yo creo que el Papa en esta catequesis enfoca una realidad dentro del marco de estas catequesis que él habla del anciano, ¿verdad? Pero habla de una sabiduría que no es científica, es una sabiduría que nos lleva a lo que realmente es esencial, y lo que realmente es esencial es vivir y producir la vida, además, alrededor. Entonces yo creo que el Papa enfoca una realidad que hoy la vemos. Mucha gente, mucho avance, mucha tecnología, pero en realidad la calidad de vida nuestra no es la mejor. Hay mucha vanidad vacía, una cosa que no tiene sentido, ¿no? De acuerdo a esta metáfora del Antiguo Testamento, dice algo milenario, no hay que correr tras el viento en la vida. Hay que correr tras qué. Lo que da sentido tras la propia vida y aquello que produce vida a los demás. Porque a veces afanamos toda nuestra vida en lo que se lo lleva el viento. Y así hay muchísima gente a nuestro alrededor. Ahora, mañana es una fiesta importante, es el día de la Ascensión. Y el texto que se va a leer en la misa que usted va a celebrar en la catedral a las 11 de la mañana es un texto del Evangelio de San Lucas, donde se narra la ascensión de Jesús. Sí. Explíquenos qué significa en el calendario católico y en la doctrina la ascensión de Jesús. La ascensión completa la misión de Jesús en medio de nosotros. Eso es lo que hace la ascensión. Él ha bajado por nosotros. Él ha bajado por nosotros. Ahora asciende también por nosotros. Él se ha hecho carne con nosotros y parte de nuestra condición humana está ya en Dios. Por eso la ascensión es una fiesta sumamente importante. El Hijo de Dios desciende y se hace hombre, toma nuestra humanidad y la redime. Ahora asciende al cielo llevando consigo nuestra carne. Es el primer hombre que entra en el cielo. Eso es lo trascendente de esta fiesta. Y esta fiesta nos abre al horizonte de que esta no es totalmente nuestra casa. De que no estamos aquí en esta dimensión resolviendo todo el misterio del ser. Jesús nos ha abierto el horizonte de la esperanza. Y por eso, para aquellos que solo viven mirando esta realidad inmediata, habría que preguntarse, ¿la vida termina aquí? ¿Todo tiene sentido aquí? ¿O hay que abrirnos al horizonte? Entonces, yo creo que la fiesta, sinceramente, es una fiesta que debe producirnos, en mi caso, alegría. Porque mi destino final no es la muerte. Mi destino final es la vida. Ahora, el texto en que se despide Jesús de sus discípulos debe haber sido una situación muy emocionante porque lo han visto morir. ¿Y ahora? Lo han visto resucitar. Alternan con ellos 40 días. Y se vuelve a ir, esta vez definitivamente. Y les dice algo que me impresiona mucho. Váyanse. El Mesías lo han tenido entre ustedes predicando la conversión y el perdón de los pecados. Y es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona. No está marcado por el castigo y por meter miedo, sino, mira, por mucho que hayas caído y por mucho que te hayas portado mal, tu corazón puede abrirse. Por eso quisiera que nos explique qué significa conversión. La conversión es metanoia, es cambio de mentalidad, es apertura a lo nuevo. En el caso de Jesús, yo creo que esta fiesta, repito, nos da esperanza, porque la naturaleza nuestra está en el cielo. Está en el cielo. Y por lo tanto, nuestra realidad de cada día no puede suscitarse y quedarse solamente en lo intramundano, en esa apatía, a veces ese sinsentido, sin sabor, en un Dios que no me ama por lo que
haga, sino por lo que soy. Porque al final el Dios que nos predicó Jesús no nos ama por lo que hagamos, nos ama por lo que somos, sus hijos. Bueno, y sus es hijos, algo ¿verdad? profundo eso, nos ama por lo que somos, no por lo Sus que hijos. hacemos. Ujú. Esa idea del amor, en fin, se me va a quedar durante la semana. Muchas gracias, Monseñor Elías. Nada. Permítanos, por favor, que para terminar yo le pida que haga una bendición a los que nos están escuchando y viendo, tanto a los creyentes que comparten la fe en los valores del Evangelio, como a los no creyentes que reconocen el rol de la Iglesia y el suyo particular, por lo que nos dice, en nuestra sociedad y nuestro país. Con muchísimo gusto les voy a impartir la bendición de Dios. Antes les invito a que esta semana se abran a la acción del Espíritu, porque es la ascensión del Señor, pero promete en ese mismo texto el envío del Espíritu Santo. Y el próximo domingo celebramos Pentecostés. Que esta apertura también implique abrirnos esta semana a ese Dios que es bueno, que nos ama y entrañablemente. Y por el ministerio que me confió el Señor el día de mi ordenación episcopal, los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su presencia aquí en RPP, Monseñor Guillermo Elías. Recuerdo que usted es el obispo auxiliar de Lima, encargado de la pastoral. Mañana se celebrará en la catedral la misa a las 11, dedicada a la fiesta de la Ascensión, y ha venido acá, puesto que Monseñor Carlos Castillo se halla en un viaje de labores en el Vaticano. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, gracias. Tengan todos ustedes un feliz fin de semana de la Ascensión. Quédense por lo pronto en RPP, ya viene nuestro compañero Jesús Vélez para una versión más de familia.com. Muy feliz sábado.